Bueno, ahora queremos tener una conversación que yo sé te va a ayudar muchísimo a organizar tus compras del supermercado, tus compras de la verdulería, ¿cierto? Cuando llegas con tus cositas directo al refrigerador. ¿O va en el refrigerador? ¿O esto lo tengo que guardar afuera? ¿Dónde lo tengo que poner dentro del refrigerador? ¿Lo guardo en la puerta? ¿Lo guardo más adentro? ¿Lo dejo en el freezer? Oye, qué grande es su refrigerador. Sí, pues. Todos los refri tienen los mismos espacios, pues, Lucho. ¿O cómo es el tuyo? Más chiquitito. Tiene un espacio nomás. Sí, pues sí, uno de estos chiquititos. Mírenlo. Simple. Bueno, si tú te estás preguntando en casa cómo debes organizar tus compras, se lo vamos a preguntar hoy día a nuestra nutricionista Nicole Chávez, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Bien, chicos, ¿y ustedes? Bien, Bien, también. Oye, uno lo cuenta como talla, pero hoy día hay distintos tamaños. Hay Exacto. unos que tienen 2 puertas, 3 puertas, aquí, que allá, otros más chiquititos. Pero claro, no sabemos muchas veces qué poner. Todavía hay personas que están en la disyuntiva si pongo los huevos adentro o no. Es un arte, sin duda, para la salud. Exacto. Y un tema también de bolsillo, pues para evitar que a lo mejor se contaminen, se Bueno, pudran. echar a perder más rápido también. Es súper importante, sobre todo por lo que tú destacas, Luis, por un tema de salud. Eso es lo fundamental, ver a qué temperatura estamos almacenando los alimentos, el orden, en qué distribución, cómo los descongelamos también cuando, por ejemplo, vamos a sacar un alimento congelado y lo queremos utilizar. Entonces son varios aspectos que hay que considerar y tener en cuenta para que así obviamente podamos seguir promoviendo un bienestar y una buena salud. Sí, muy importante aquello, y me imagino también es importante cuando tenemos alimentos que pueden tener una fecha de caducidad más próxima en el tiempo, ¿verdad? Va a depender también de eso, me imagino, cómo organizamos nuestro refrigerador, pero claro, Exacto. Partiendo justamente por aquello, o quizás un poquito antes, ¿no? ¿A qué temperatura tiene que estar el refrigerador? Ese es otro tema, porque todos vienen con una suerte de Perillita. regulador de temperatura interna del refri. Y al menos a mí siempre me ha pasado que no sé, tiene que estar más frío, menos frío, de repente siento que se van congelando muy rápido las cosas. Sí, es súper importante porque, como dices tú, tiene esta perillita, o también en el caso de, hay algunos que tienen digital y uno puede ir regulando también la temperatura. En el caso del refrigerador, que es donde almacenamos los yogur, las frutas, las verduras principalmente, tiene que estar en una temperatura de 4 a máximo 5 grados Celsius, ¿ya? Esa es una temperatura en la cual nos aseguramos que no haya un crecimiento de microorganismos que puedan generar, obviamente, alguna complicación en la salud. Y ese perdón está ya establecido porque hay algunos que no tienen simplemente los números. Esos Exacto. números indican los grados. Indican solamente esos grados, que puede ir variando a lo mejor entre 2, 3, pero no pase más allá de 5. Ya. De hecho, ya vienen, como dice Luis, configurado para ese tipo de temperatura. Perfecto, y eso entonces es el refrigerador, o también conocido como el frigider. Exacto. Pero en el fondo es la parte que no es el congelado. No es el congelado, porque en el Ajá. caso del congelado, ahí tiene que estar a menos 18 grados Celsius aproximadamente. Ahí puede ser menos 18, menos 19, porque ahí obviamente es al revés. Entre más grande es porque está congelando cada vez más. Pero ahí, bueno, va a depender, vuelvo a insistir, de la gran cantidad hoy día de refrigeradores que hay. Pero algunos de esos vienen por defecto, parece que no se puede modificar mucho. Sí, esos vienen listos, a excepción de, como digo, que hay algunos Los más digitales modernos, que se claro. puede fluctuar entre los menos 18 y los menos 20 como máximo. Tampoco es que vaya a ir más allá de, porque obviamente igual genera un riesgo para la salud. ¿Recuerdan? No, ustedes son muy jóvenes para recordar. Pero antes venían con... ahora vienen con no frost. Claro. Antes había que estarlos desenchufando cada cierto tiempo, porque se acumulaba el hielo. El hielo, eso. Entonces, ¿Y qué claro, es el no frost? para que no se congele finalmente arriba la parte del... Claro, para que no se acumule el hielo en la parte superior. Porque antes se acumulaba, porque no tenía esa tecnología y había que estarlo desenchufando cada tiempo y que a la tentará porque se mojaba todo, había que hacer ahí, aprovechar de comerse Claro. algunas cosas. Me he Era visto una prácticamente con un cincel y un martillo Claro, intentando destruir intentando esas sacar. No lo haga. calentitas que se... Y no hay que Eso hacerlo no así, lo haga. hay que desenchufarlo simplemente. Sí, Si ya te esperar. pasó, Sí. y esperar, y uno ponía los... No, si no, tan joven no soy. te Poner tocó. los La diarios Nicole le tocó, abajo sí. del refrigerador, Claro. ¿cierto? Sí, de hecho en ese Con diario caso cuestión. es súper importante que si yo tengo un refrigerador, como dice Luis, que sea no frost, y si esto se está empezando a formar, ya es un indicio de que el refrigerador Algo no está tiene. funcionando bien. Exactamente. Y bueno, para volver un poquitito, porque me imagino vamos a partir por la parte donde no hay congelador, ¿cierto? Exacto. Ya. Que puede ser arriba o abajo, dependiendo Sí, de cómo dependiendo esté del- configurado tu Claro, refri. claro. Porque claro, alguno dice, oye, bájalo del congelador. No, yo lo tengo abajo. Claro, claro, es verdad. es verdad. En fin, ¿qué es lo que debemos guardar y qué es lo que no debemos guardar? Y yo creo que la disyuntiva o el gran debate que existe es con lo que ustedes parten aquí en esta lámina. Con los Los huevos.
Sí, los huevos en este caso no es estrictamente necesario almacenarlos en el refrigerador. Por eso que igual la mayoría de los locales lo venden a temperatura ambiente. ¿Qué logramos nosotros con almacenar los huevos en el refrigerador? Que puedan durar un poco más. Ok. Y ahí también depende en qué lugar, porque hay algunos que dicen que en la puerta no, en la puerta sí se puede, que mejor en la parte del centro, y eso también va a influir en la duración. Ok. Si yo, por ejemplo, los quiero ocupar pronto, en un promedio de 2-3 semanas, almacenarlo en la puerta no habría ningún problema, ¿ya? Ahora, si yo quiero que esos huevos me duren un poco más, ahí los puedo almacenar en la parte del centro del refrigerador. Ojalá me duraran los huevos. Pero ¿cuánto tiempo extra se le agrega al hecho de ponerlos en el refrigerador? Semanas. Puede durar aproximadamente unas 4 semanas, por ejemplo, en caso de no colocarlo en el refrigerador, ahí puede durar una o 2 semanas más exacto, que a temperatura ambiente. Ya, y ahí, claro, viene casi hecho el molde para poner los huevitos, y por lo general siempre vienen en la puerta. Pero hoy día se puede sacar eso. Sí, efectivamente, por eso le digo, no influye, no es que sea algo negativo si los almacenamos en la puerta, está bien, pero hay que tener en cuenta que nos van a durar un poco menos que almacenándolo en la parte del centro del refrigerador. Claro. Entonces, ¿es una opción dejarlos en el refrigerador? Exacto, sí, para que duren más. ¿Es estrictamente necesario? No. No. Solamente hay que tener en cuenta que, como les digo, si lo almacenamos a temperatura ambiente, hay que utilizarlos aún más rápido que, por ejemplo, como les decía, en promedio 3 semanas en la puerta del refrigerador. Ok. En este caso podría ser dentro de 1 semana, 2 semanas como máximo. ¿Y se lavan los huevos o no? Solamente antes de utilizarlo. Sí. Solo antes de usarlo. Solo antes de utilizarlo. ¿Y cómo se lava un huevo? Bajo un chorrito de agua, puede ser con las manos o con un acompañamiento de una toallita, es limpiarlo porque a veces vienen con resto obviamente. Sí, y eso, si no los limpiamos, al momento de abrir el huevo, el contacto que tiene la cáscara y al momento de caer, puede tener esa contaminación. Yo ni pesco eso. Pero solamente, como te digo, Cami, antes de utilizarlo no hay que lavarlos y guardarlos refrigerados. Ah, perfecto. Entonces, Esa es la diferencia. solo al momento de utilizar se lava. Exacto. Eso he visto, personas que cuando lo compran, Los los lavan. lavan y los van guardando en el refrigerador. Sí, eso no, porque ya inmediatamente esa cáscara va a quedar un poco húmeda, aunque yo la seque, pero ya va a haber un contacto, porque obviamente nosotros vemos la cáscara así entera, pero esto tiene pequeños poritos, entonces obviamente ya puede generar un riesgo de que haya algún desarrollo de un microorganismo patógeno. Ah, por la humedad. Exacto. Claro, porque uno piensa, no, pero es que la cáscara es como si fuera, no sé, un Algo plástico. resistente, claro. No, la cáscara también es orgánica en el Exacto. fondo. Así que también debemos cuidarla del tema de la humedad en este caso, así que solo al momento de utilizar. ¿Qué otras cosas debiésemos guardar, por ejemplo, en la puerta del refrigerador? Aderezos, cosas que no necesiten mayores temperaturas, como por ejemplo botellas de jugo, botellas de algún bebestible. La leche. La leche, si es que está abierta y la voy a utilizar pronto, también puede ir ahí, porque hay que tener en cuenta que la puerta, como se está moviendo constantemente, no tiene la misma temperatura que el interior del refrigerador. Entiendo. Entonces, todas aquellas cosas que no necesiten tanta refrigeración, tienen que ir ahí en la puerta. Ajá, ese es un buen punto, porque claro, la leche, nosotros si no la tenemos abierta, el Tetra Pak en el que viene nos da para guardarla en la despensa. Claro. No hay que refrigerar No hay que la leche que refrigerarla. esté cerrada. A excepción, obviamente, de que a alguien le guste tomarse la leche Muy fría, heladita. ahí obviamente lo puede almacenar en el refrigerador sin problema. Y ahí podemos poner entonces... Pero si ya está abierta la leche y de pronto yo no soy tan bueno para la leche, sino que la ocupo un poquitito, por ende una leche abierta, 1 litro de leche abierta me dura harto rato. Claro. Sí, entre Quizás 4 ahí- o 5 días más o menos. Ya, hay personas, y me incluyo, Sí. me dura más. No. Entonces, si me dura más No la tomas nada de leche, leche de tú. 4 a 5 días, la tendría que guardar entonces adentro del refri. Exacto. De hecho, hay un No en la punto puerta. súper importante que me dices tú, Cami, porque los microorganismos patógenos no generan alteraciones organolépticas en el alimento. Ya, es decir, yo no voy a sentir quizás un mal sabor, no voy a sentir un cambio de color. Por lo tanto, claro, yo puedo ver el producto, a lo mejor exagerando, una leche que lleva 14 días abierto o 10 días abierto. A lo mejor no va a tener mal olor, a lo mejor no va a tener cambio en su consistencia, pero ya es un riesgo para la salud porque las leches abiertas duran en promedio 5 días, máximo 6. Ok, entonces sería mejor que yo la guardara adentro. Claro. Si me va a durar más de 5 días la leche abierta. Exacto. Y claro, porque si uno ocupa para el chorrito del café, Claro. o sea, para el chorrito que También. le ponemos al café en la mañana, no lo ocupo para nada más. Sí. En el fondo, ya. Y lo que es Eso importante en esos casos siempre igual es etiquetarlo. Es decir, por ejemplo, yo la abro hoy día y puedo colocar la fecha de hoy y así me voy recordando en qué momento la abrí y cuánto tiempo lleva. ¿Y la leche durante el día al aire libre?
abierta, Durante dura. el día no, porque tiene que ser a temperatura ambiente, porque va Siempre. perdiendo las propiedades y ahí obviamente el riesgo aumenta cada vez más. O sea, siempre refrigerada. Sí, de hecho cualquier alimento que sea abierto de su envase, incluso por ejemplo los productos que vienen enlatados, la idea es que si me queda producto yo lo almaceno en un hermético Aunque me lo vaya a comer más ratito. y lo almaceno en el refrigerador. Efecto, no tiene que estar a temperatura ambiente. Ahora, alimentos que ya hayan sido preparados, por ejemplo, el arrocito que me sobró, ¿cierto? Del que Exacto. preparé para el almuerzo, ¿cómo lo debo almacenar dentro del refrigerador? Cualquier alimento que sea preparado, que ya fue sometido a una cocción, tiene que ser almacenado en un hermético, ¿ya? Ya. En un pote hermético y llevarlo al refrigerador siempre, dentro del plazo de las 2 horas de una vez que ya se preparó. Frío. Exacto, frío. Tiene que estar frío. Aunque necesariamente si se almacena con el calor se ha visto que no afecta en la generación de microorganismos patógenos. Pero sin el refrigerador. Pero sí, que claro, por el olor y todo lo que esto puede generar Porque también. tiene que trabajar más rato para bajar Para la la temperatura, por temperatura. lo que emana. Efectivamente. Entonces ahí vamos por un tema de efectividad del uso del Pero no del refrigerador, alimento. pero no del hirviendo, alimento. claramente vamos a Exacto. poner algo hirviendo, pero si ya está medio tibiecito, podría No hay ser... problema. Y esto dura entre 3, 4, máximo 5 días dependiendo de los alimentos en el refrigerador. Y si no lo pasamos arriba o abajo del congelador, por ejemplo, Sí, es que es otro claro, tema. si yo ya tengo la preparación lista, lo paso a este pote hermético y lo quiero congelar inmediatamente, eso me puede durar incluso hasta 6 meses aproximadamente. Wow. Y ahí igual, nuevamente importante, la que- fecha sí. en que lo voy a congelar para irme recordando. Perfecto, ahora, ¿qué hay de las frutas y verduras? Porque, bueno, siempre dependiendo del tipo de refrigerador que tú tengas, pero hay algunos que vienen con los canastos. Exacto. Incluso en los canastos viene dibujado o impreso qué alimento debe ir ahí. ¿Cómo almacenamos las frutas y verduras dentro del refrigerador? ¿Cuáles deben ser refrigeradas? En este caso, por ejemplo, en el refrigerador hay que destacar que la parte del centro siempre va a ser la parte más fría. Entonces, por eso que ahí va siempre la parte como los alimentos preparados, cuando yo quiero descongelar algo. Y las frutas van al final porque es la parte que llega menos frío. Ok. Entonces sí se mantienen más frescas. Aquí lo que hay que considerar es los tipos de fruta que a veces no es muy recomendable combinarlas, que se almacenen juntas, porque puede generar que unas maduren más rápido que otras y obviamente se nos echen a perder mucho más luego. ¿Como cuáles, por ejemplo? Aquí se diferencian en las frutas climatéricas, que se llama, y las no climatéricas. ¿Qué tiene que ver esto? Porque producen más etileno, las que son climatéricas, que es el gas que está involucrado en el crecimiento, la maduración y el envejecimiento de esta fruta. ¿Y cuáles son las climatéricas? Y aquí tenemos, por ejemplo, las manzanas, el plátano, las peras, el tomate, el melón y el kiwi. O sea, esas frutas maduran un poquito más rápido. Más rápido, exacto. Ok. Y lo que hay que hacer es que estas no juntarlas con las no climatéricas porque estas son más sensibles. Y en este caso tenemos las frutillas, la piña, el arándano, la uva, la mandarina, el limón y las naranjas. Que eso duraría Ok. en rigor un poquito más. Exacto, pero que si yo mezclo, por ejemplo, almaceno las frutillas junto con el plátano como tiene más gas de etileno, va a generar que las frutillas maduren más rápido. Entiendo. Ok, ahora, naranjas, limones, mandarinas, ¿deben ser refrigeradas? Esas necesariamente si yo las quiero conservar cada vez más, va a ser Sí. importante que yo las refrigere, porque ya el hecho de que el alimento se someta a una temperatura de frío o temperatura de calor va a generar la inhibición del crecimiento de microorganismos. Pero no es estrictamente necesario. Pero no es estrictamente necesario dependiendo del tiempo en que yo las vaya a utilizar. Eso Ya, es importante. Y bueno, sabemos que lo que está abajo o arriba o lo al medio es para el uso diario. Y sabemos que lo congelado es como para lo que vamos a consumir después. A futuro, claro. ¿Qué pasa con el producto que congelamos, luego lo sacamos, descongelamos y queremos volver a congelar? ¿Se puede? ¿Pierde propiedades ese alimento? Eso no se debe realizar. Si yo saco un producto para descongelar, lo descongelo sí o sí en el refrigerador, que eso igual es súper importante, porque hay muchas personas que a veces lo descongelan a temperatura ambiente. Y ese es el error más grave porque ahí ya estamos generando un ambiente propicio para que vayan creciendo los microorganismos que nos pueden generar una complicación en la salud. ¿Ya? Entonces, lo descongelo en el refrigerador, lo utilizo, lo cocino, me lo como inmediatamente todo, o lo puedo dejar dentro, como les decía, de los 4 días, pero no lo puedo volver a congelar, porque ya pasó por un proceso de cadena de frío, entonces ya se rompió eso Ya. y no se puede volver a congelar nuevamente. Perfecto. ¿Qué hay de las verduras? ¿Dónde, cómo las guardamos? ¿Es necesario refrigerarlas?
Las verduras sí es necesario porque son un poquito más sensibles. Y en este caso hay algunas estrategias como por ejemplo las verduras que son de hojas, tratar de no lavarlas al momento de guardarlas, porque eso igual genera que se vayan a echar a perder mucho más rápido. O sea, el cilantro, el perejil, La el lechuga. apio, la lechuga, Exacto. el repollo. El repollo. Todo eso tratar de, si están un poco húmedas, por ejemplo, si las compran en el supermercado o en la feria, de secarla un poquito con una toalla, un papel absorbente, y eso va a generar que después yo las guarde en el refrigerador y me puedan durar un ¿Y poco dónde más. la guardo? En la parte de abajo. También en sí, la porque parte como de les digo, abajo. ahí es necesario que haya un poco de frío, pero no tanto para que así duren en el tiempo. Ahora, ¿qué hay de el zapallo italiano, la zanahoria, por ejemplo, las berenjenas? ¿También debemos refrigerarlas? Sí, yo las voy a utilizar como en un plazo de un par de semanas para que me duren más, nuevamente el mismo principio, es almacenarla en el refrigerador. La cebolla que ya se peló, porque Eso- a veces ocupamos media cebolla nomás. Claro. La partimos, quedó abierta. ¿Tenemos que refrigerarla? Si yo, lo mismo principio, si la quiero utilizar, que me dure, no sé, en 5 días más, 6 días más, la puedo almacenar en refrigerada o incluso, si quiero, la puedo picar, congelar y la puedo utilizar en un Yo par de la meses más sin pongo problema. en una bolsita, la pongo ahí. Claro, y lo importante es que estos alimentos, como dice Luis, que son como un poco más fuertes en el olor, uno los puede envolver en papel aluminio o alusa y eso va a permitir que duren más y no... La palta. La palta puede refrigerarse, ya eso igual ayuda a que dure más, que no madure tan rápido, pero ahí también hay que tener en cuenta de la combinación con las otras frutas que les mencionaba. ¿Por qué? Porque madura más rápido. La palta. Sí, pues si yo por ejemplo la mezclo con el almacenamiento con donde haya plátano o manzanas, por ejemplo, que son las que producían más gas etileno, va a generar que esa palta madure más rápido. ¿Y la podemos guardar también ahí al aire libre? O sea, Sí. no al aire, a temperatura ambiente. A temperatura no hay ambiente sin problema. ningún problema, pero si se dan cuenta, si dejamos una palta a temperatura ambiente y una refrigerada, la refrigerada siempre va a durar un poco Y más. con cuesco dicen para que no se ponga negra. Exacto. Exactamente. Bueno, y ahora nos vamos a la parte del congelador. Exacto. Ya. Aquí, ¿cuál es la temperatura ideal? Aquí menos 18 grados Celsius es la temperatura ideal del congelador, 19, máximo 20 estaríamos dentro de una buena temperatura para el congelador. Ya. Y aquí es para pensar a cuánto plazo de consumo. Claro, porque acá no hay diferencia si arriba, abajo, eso no influye mucho. Es Lo todo que congelado. único que hay que tener en cuenta es que en el caso de las carnes, cuando yo las compro frescas y las quiero congelar, es que estén guardadas en una bolsita hermética que no vaya a botar algún líquido, que eso va a generar que se vaya almacenando en el congelador y obviamente sea un espacio para que crezcan microorganismos. Pero ahí, ¿a cuánto plazo, digamos, lo que guardamos aquí? Porque podemos tener un pollito que viene congelado, lo guardamos arriba, lo vamos a comer en un par de días, pero si me lo quiero comer mañana, lo puedo guardar en la parte del refrigerador. Claro. O sea, tenemos que pensar a cuántos días, un par de días, una semana, para congelar. Sí. En este caso, por ejemplo, los embutidos, vienen esas hamburguesas, por ejemplo, que yo voy a congelar, 2 meses me pueden durar congeladas, ¿ya? En el caso de las carnes crudas, 9 meses congeladas sin ningún problema, ¿ya? En el caso de alimentos cocinados, 6 meses y fruta o verdura entre 5 a 6 meses. Ahora, si viene congelada previamente la carne, ahí tengo que fijarme en la fecha de vencimiento que diga el envase. Sí, eso es súper importante porque si yo voy a comprar algo que viene envasado, que viene etiquetado, ahí yo tengo que seguir las indicaciones que de me la dé el fecha. fabricante. Ahora, Exacto. esto es súper interesante, el punto que ustedes hacen acá respecto de el aporte nutricional de los alimentos. De Exacto. pronto también está esa creencia respecto de, no, es que la fruta congelada no me va a generar el mismo aporte que la fruta al natural. Exacto. ¿Es así? No hay alteraciones a nivel de nutricional, ya que sea significativa, pero sí pueden haber alteraciones a nivel organoléptico. Entre más tiempo pasen congeladas, puede alterar en su sabor, en su textura, en su aroma, al momento de descongelarla. Eso O sea, puede ya, pasar. un tema más de Sí. gustito, De ¿no? gustito, claro, pero a nivel de aporte nutricional sigue siendo el mismo. Al arándano, pucha, ¿qué le pasa a eso? Oye? Exacto, siempre queda después una fruta mucho más blanda, Sí, media es verdad. sabría. Eso va también por el tema del agua que absorben. Pero sigue siendo rico. Exacto. Y con las propiedades tan importantes. ¿Es bueno congelar por porciones? Cosa estar sacando, digamos, la porción que congelábamos para 1, para 2, para 3, qué sé yo, los que vivían en casa. Sí, eso es lo que más recomendamos nosotros a nuestros pacientes, sobre todo aquellos que tienen poco tiempo para cocinar. Es que, por ejemplo, yo voy a comprar verduras, las puedo ya al momento de comprarlas, picarlas, guardarlas picadas, guardarlas porcionadas. En el caso de las carnes igual. En el caso, por ejemplo, de alguna comida que ya esté hecha y que quiera ocupar a los días después o a las semanas después, también la puedo almacenar en porciones porque eso me va a permitir que yo llegue y descongele solamente
solamente lo que voy a utilizar y como dices tú, Luis, para lo que preguntaba anteriormente, no tenga el riesgo de que voy a perder una cantidad porque obviamente ya no lo voy a poder congelar nuevamente. Ahora, es súper importante lo que tú dices respecto de ponerle la fecha, porque tampoco nos vamos a acordar siempre, ¿cierto? Ahí hay que poner la fechita y ustedes mismas también a través de sus redes sociales, hoy día podemos encontrarlo también en internet, hay muchas recomendaciones respecto, por ejemplo, de hacerte un caldo de verduras casero. Exacto. Y congelarlo, incluso en las cubeteras para los hielos. Para los hielos, sí. Tú puedes hacer un caldito de verdura, una reducción bien concentradita de las verduras que a ti te gustan. Sí. Ponerlo en cubetera y después utilizarlo para distintas preparaciones. O de hecho lo mismo que puede quedar, no sé, si hago un pollito arvejado, si hago una carnecita a la olla y el juguito que va quedando, eso yo lo congelo y me sirve, por ejemplo, para utilizarlo después con huevitos revueltos y va teniendo un sabor distinto. Una regia caluga natural. Exacto. Es verdad. Esto corre para lo mismo que un congelador grande, digamos, porque hay muchas casas que compran congeladores grandes y compran, no sé, he visto que meten cordero ahí adentro y lo guardan por mucho tiempo y los van sacando a poquito. ¿Es el mismo concepto? Es el mismo concepto. Sí, lo único que cambia ahí, como dices tú, Luis, El es el tamaño. formato, que es mucho más grande, podemos almacenar más cosas, pero ahí también es importante ir teniendo en cuenta las divisiones, que no se vayan mezclando, que esté siempre limpio, que es igual importante, por lo menos una vez al mes es lo ideal, que uno pueda limpiar el refrigerador con cloro, por ejemplo. Y ahora otra pregunta que se me acaba de ocurrir a propósito de los megacortes que tuvimos este año. Muchas carnes se echaron a perder, muchas comidas se echan a perder. ¿Cómo debo estar atento o en qué debo estar pendiente en el momento de que sé que, chuta, se me cortó la energía y pasaron 3 horas, 4 horas, esperemos que no más, de eso, para las comidas que tengo congeladas? ¿Cómo me doy cuenta de que todavía sirven cuando ya vamos a tener que sacarle y consumir ahora? Bueno, de eso depende mucho de la cantidad de horas que dura el corte. Porque efectivamente, como les digo, más de 2 horas el alimento a temperatura ambiente ya va a empezar a generar un riesgo para el desarrollo de microorganismos patógenos. Ahora, claro, si lo mantenemos cerradito, por ejemplo, podemos extender un poquito el Exacto, tema de hecho eso se recomienda incluso cuando no hay cortes de luz, el funcionamiento está normal, es que tampoco el refrigerador se esté abriendo y cerrando a cada rato de manera innecesaria, ¿ya? Ahora, lo que algunas veces se recomienda es que si yo tengo la posibilidad de tener un termómetro, que a veces ocupa mucho y es muy beneficioso, es que lo pueda colocar en la parte superior para ver más o menos en qué temperatura está, por ejemplo. Y ahí yo ver inmediatamente si ya en el caso del refrigerador está a una temperatura de 10, 20 grados Celsius, temperatura ambiente, ya esos alimentos por supuesto no se pueden consumir y lo mismo en el caso de abajo. En el congelador, buenísimo. Gracias, Nico, como siempre, por estas conversaciones tan ilustrativas y hoy día de verdad que aprendimos mucho respecto de cómo organizar nuestros alimentos dentro del refrigerador. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿La seguimos en redes sociales siempre? Sí, por supuesto, en Espacio Nutria y siempre estamos siguiendo consejos y todo para que nos puedan seguir y así contribuyan a la salud de las personas. Sí, de hecho, por justo este mismo contenido hay un video bien interesante que también puedes revisar ahí en @Espacio Nutria. ¿Comparte este contenido también? Sí, lo vamos a dejar en redes sociales y también, por supuesto, en canal 9.cl. 9 de la mañana con 31 minutos, 12 grados de temperatura a esta hora. En estos cambios de estación, cuando empiezan a cambiar las temperaturas, también dan ganas de pronto de cambiar